Señor, gracias porque nos das la oportunidad de terminar de estudiar esta carta el día de hoy, porque nos has mostrado no solo tu voluntad, sino que nos has mostrado el poder que tú tienes para transformarnos. Habla, Señor, una vez más a nuestro corazón y enséñanos, no solo a nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento, pero también transforma nuestras vidas y que podamos vivir de manera que tú seas agradado. Te pedimos esto con humildad, Señor, porque entendemos que somos tus siervos, pero también con confianza, porque tú nos has llamado hijos tuyos, adoptados en el amado. Así que en el nombre de Cristo oramos. Amén. Gálatas capítulo 6. Hoy vamos a terminar esta carta que Pablo escribe para corregir algunas enseñanzas que se habían filtrado en las iglesias de la zona de Galacia y que, pues aunque se han filtrado en la zona de Galacia, también se filtran en nuestra iglesia y no tienes idea de qué tan cerca puede estar esto, incluso el día de hoy, incluso cerca de Semilla, Querétaro, personas que están tratando de convencer a los creyentes a regresar a la ley, a una esclavitud a la ley, por una mala comprensión de la ley. La ley, Pablo nos explicó que es buena, que tiene un propósito y el propósito es llevarnos a Cristo. La ley encerró todo bajo pecado para llevarnos a Cristo. La ley nunca fue una manera en la que nosotros podemos ser salvos. Es como una radiografía. La radiografía tiene el propósito de exponer, hacer visible algo que no se ve. El hueso roto no se ve de manera natural. Pero si tú vas que te tomen una radiografía, entonces lo que está roto por dentro será expuesto, pero la radiografía no sana. No es que no funciona, ya me saqué mi radiografía, pero sigue doliéndome. Es que la radiografía no sana, solo muestra mi condición. De esa misma manera, la ley nunca tuvo el propósito de ser el medio de salvación, sino simplemente era la manera en la que Dios traía luz para que nosotros entendiéramos nuestra condición de pecado y habiendo entendido eso, corriéramos hacia Cristo que nos está llamando. Y, y Pablo se dedicó los primeros 4 capítulos a hablarnos primero de su experiencia con la gracia, luego sobre la doctrina de la gracia, como siempre ha sido por fe desde el tiempo de Abraham, y luego empezó a hablar de la respuesta que debemos tener, cómo debemos andar firmes en esta nueva libertad a la que hemos sido llamados. No es una libertad para el pecado, no es una libertad para darle rienda suelta a la carne, sino que es una libertad para que ahora podamos andar en el Espíritu. Y nos muestra Pablo en el capítulo 5 el fruto del Espíritu, lo que Dios hace a través de su Espíritu en nosotros. Y ya lo vimos eso las semanas pasadas con todo detalle. Entonces, verso 25 del capítulo 5, para agarrar el contexto, dice: si vivimos por el Espíritu, o sea, si has nacido de nuevo, si has creído en Cristo, si entiendes que no es por cumplir la ley, sino por el Espíritu, entonces dice, andemos por el Espíritu. Ya lo decíamos la semana pasada. El hecho de que vengamos a la gracia no quiere decir que yo voy a vivir de la manera en la que mi carne lo desea, seduciéndome al pecado. No, la libertad que Dios me da es para ser guiado y andar por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, no es una libertad para regresar a lo que mi carne quiere hacer. Capítulo 6. Este capítulo va a hablar de cómo, acerca de hay una palabra que se utiliza mucho, es una palabra en griego, pero se utiliza mucho en español. Se la usa de manera común en los círculos cristianos. Esta palabra es koinonía. Yo estoy seguro que todos han escuchado alguna vez la palabra koinonía. Y koinonía normalmente se la entiende como comunión, como este tiempo de, pues vamos a tener koinonía, eso después vamos a tomarnos un café, vamos a platicar. eh, y no es nada malo eso. Pero koinonía en realidad
en su contexto bíblico tiene muchos más significados que tomarnos un café y platicar. Y Pablo va a hablar acerca de cómo la iglesia debe tener esta coinonía en el espíritu. Cómo debemos vivir en comunidad, pero no dirigidos por la carne, sino cuando estamos andando en el espíritu. Entonces, capítulo 6, comienza Pablo diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que Pablo está hablando de un hermano en la fe, un creyente que dice que fue sorprendido en alguna falta, cayó en algún pecado. La palabra sorprendido es una buena traducción, pero a la vez como que da la impresión de que ¡chum!, lo cacharon en pecado. No, no necesariamente, sino alguien que ha pecado, alguien que en su caminar en Cristo se ha desviado, a lo mejor en su mente ha estado distraído pensando en cosas que no debería pensar, leyendo cosas, oyendo cosas, mirando cosas, alimentando su carne, y su carne en ese sentido ha tomado fuerza y le ha hecho trastabillar y ha tropezado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, los que son espirituales, porque se entiende que este hombre no. O sea, este hombre no es espiritual, acaba de tropezar, está andando carnalmente, dirigido por su carne. Bueno, los que son espirituales, ¿qué dice? Restauradle. En la iglesia, lamentablemente, somos muy veloces para despreciar al hermano que ha caído. Ah, ¿pecó? Ay, ¿y cuántos años tenía de cristiano? 15. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! No puede ser posible. ¿Sabes qué? Yo ya sabía que eso iba a terminar mal, porque ya tenía yo tiempo que yo lo veía y que tal. Como se dice en el refrán popular, tendemos a ser leña del árbol caído. Pero Pablo dice que un signo de la espiritualidad, del caminar en el espíritu, en coinonía, en comunión, es que cuando un hermano ha caído, le restaures. ¿Cómo? ¿Cómo restaurarle? La palabra restaurar, dice Barclay, que es un erudito en griego, que se utilizaba, es un término médico que hablaba de cuando un hueso estaba roto y sanaba. Entonces habla de eso, sí, está roto, sí, es evidentemente que está roto. O sea, no estamos tratando de justificarle. No, pues lo que pasa es que pecó porque desde chiquito lo golpeaban o de grande tenía su trabajo. No, no, no es una excusa. Nadie está excusándole. Está roto, pero no hay que patearlo, sino hay que restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, en primer lugar. Con espíritu. ¿Te acuerdas que la mansedumbre es un fruto del espíritu? Bueno, la manera de llamar a alguien, de exhortarle para que sea restaurado, es con espíritu de mansedumbre, y la clave está en lo que sigue: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una de las peores formas de llamar a alguien al arrepentimiento es no considerar que tú podrías estar en ese mismo punto. Yo podría estar en ese mismo punto. Y creo que como iglesia en general, no hablo de Semilla de Mostaza Querétaro, ni siquiera Semilla de Mostaza en general, sino como iglesia en el mundo, tenemos mucho que aprender al respecto. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que apapachar a alguien que está en pecado. Eso no le haría bien, sino que tenemos que restaurarle. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 7. Porque hay varias cosas que necesitamos comprender acerca de la restauración, porque a veces se han malinterpretado. Mateo capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, eso hay que entenderlo muy bien, porque a veces eso se usa como excusa. No me juzgues. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ajá, eso dijo en un pedacito del capítulo 7. Es el versículo 1. Te falta leer el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 29.
Más adelante Jesús habla de que conocerán el árbol por sus frutos. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que tienes que juzgar el fruto. Entonces, es una muy mala excusa. Yo te ruego, por favor, nunca utilices esta excusa. Cuando alguien te está exhortando, nunca utilices esta excusa. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque esa es una excusa, número uno, muy infantil. Y número dos, completamente antibíblica. Está distorsionando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no es ese versículo. Lo que está diciendo acá es que lo que acabamos de leer que Pablo dice, considérate, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, número uno, para poder restaurar a alguien hay que hacer un primer juicio, no un juicio de condenación, sino tienes que evaluar. Es como cuando vas al supermercado o al mercado y dices, pues hay dos manzanas y juzgas cuál está más madura. ¿Te imaginas que la otra te diga, no, no es justo que no me elijas a mí, yo, no, pues o sea, no es pecado hacer ese juicio. Cuando yo veo a alguien que está caminando en pecado y juzgo, eso está mal, no está bien, no hay ningún pecado ahí. Pero, dice, versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, esto es importante. Jesús no dice, no le digas que tiene una paja, se va a ofender. Si tiene una paja en el ojo, no se lo digas, se va a ofender. No, porque ahí está, no se puede negar. Lo que dice Jesús es examina tu vida primero. Lo que dice Pablo es considérate a ti mismo. Y probablemente verás, no más por una cuestión de distancia, siempre los objetos más cercanos se ven más grandes. Tú, cuando ves bien, tienes una viga y él tiene una paja. Y lo que dice Jesús es, saca tu viga, trata contigo ese problema y luego ayúdale a sacarla. No dice, no lo juzgues, déjalo así, sino, si tiene una paja, ve y ayúdale a sacarla, pero no vas a poder hacerlo si primero no te consideras a ti mismo. En Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús está hablando de otras cosas en general, pero creo que hay un principio válido que podemos tener aquí, que dice, si tu hermano peca, Mateo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En este proceso de restauración, cuando ves que tu hermano está en pecado, cuando dice ahí que peca contra ti, pero cuenta si tú ves a tu hermano que está en pecado, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es ve y hablar con él. Ve y dile, oye, te vi haciendo esto. Ojo, no des pie al chisme. No vayas, oye, dice fulanito que le dijo a sutanito que perenganito, dicen que parece que yo creo que tú estás en esto. Eso es puro chisme. Si has visto a tu hermano pecar, si lo has visto faltándole el respeto a su esposa, a su esposo, a sus hijos, ve y dile, oye, ¿sabes qué? Tengo que decirte esto. Dice ahí, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito, restaurarle. Has ganado a tu hermano. No ganar una discusión, sino ganar a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces necesitas llevar a lo mejor la segunda vez a alguien que pueda ir de testigo de lo que van a hablar ustedes. No tienes que jalar gente para que te apoye. No, son testigos que yo te estoy exhortando esto porque te vi, aquí está la evidencia y que va a ver cuál es tu respuesta. Ya en boca de dos o tres testigos pueden decir si es cierto, pasó esto y esto y esto. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto de dile a la iglesia? Pues puede implicar varias cosas. Uno,
la manera en la que en aquella época las iglesias eran pues muy chiquititas. La palabra iglesia que Jesús está usando acá realmente tiene que ver con asamblea, al grupo. Y pues tiene que ver con que eh, es un peligro. Es alguien que hasta hace 5 minutos aparentaba ser hermano, pero al no recibir la exhortación y el querer permanecer en pecado, ahora es un peligro. Un peligro para él mismo y un peligro para los demás. Por eso dice, dilo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano. No dice apedréalo o algo así, sino considera, pues no conoce de Cristo. Necesita del Señor. El día de hoy se practica eso en algunas iglesias. Cuando alguien está en pecado, no sé qué, al final desde el púlpito dicen, fulanito está en pecado y sutanito. ¿Y qué pasa con eso? Realmente, normalmente lo que sucede es que esa persona pues ya no asiste a la iglesia, se cambia de iglesia porque pues ha sido avergonzado en público y ya no quiere asistir. Y no se logra el propósito que era restaurarle. Ahora, ¿esto cuesta? Sí. Cuesta tu orgullo, cuesta tiempo. A mí me ha costado cuando tengo que exhortar a alguien, pues me dejan de hablar, se enojan, sucede. Pero ¿cuál es la otra opción? ¿Dejarlo que viva en su pecado y que siga caminando? Pues no es una buena opción. Paga el costo. Si es necesario, paga ese costo. Entonces, lo primero que dice Pablo aquí en Gálatas 6 es, la coinonía se manifiesta cuando alguien ha caído, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Evita el orgullo. Evita el orgullo. Pero eso no quiere decir que no señales el pecado. Acuérdate que uno de los frutos del Espíritu, también vimos las semanas pasadas, tenía que ver con la benignidad y la bondad. Y la bondad era, decíamos, hacer el bien incluso cuando eso pueda ser doloroso. Versículo 2. Segunda marca de la coinonía que tiene que haber en la iglesia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo puede hacer referencia a muchas cosas, pero en realidad es una sola al final. Eh, Gálatas 5:14 nos dijo, Gálatas 5:14, toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está muy claro que la ley de Cristo es amor. En Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, la ley de Cristo es amor. Y el amor se manifiesta cargando las cargas, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Esto es, literalmente es echarnos al hombro la carga que otro puede ser muy pesada. Es, y esto se ve de muchas maneras y es una respuesta tan natural que aunque nunca has leído este pasaje, tal vez ya lo has vivido, ya lo has visto, ya lo has hecho. Cuando algún hermano tiene alguna necesidad, poder decirle, pues mira, yo te cuido a tus hijos, eh, hablo de mí, yo, Ibert Cruz. Yo llegué, yo soy extranjero en México y desde el día que llegué ha habido gente que ha extendido su mano para ayudarme de muchas maneras. Y cuando comencé a ir a la iglesia, mucho más. Recuerdo que había domingos que yo iba a la iglesia sin desayunar porque no tenía ni para comer. Y que iba, Señor, pues hoy para comer el menú lo decides tú, pues tú a ver qué haces, Señor, porque aquí ya no hay nada. Y terminando la iglesia siempre había alguien, la mamá de algún amigo, que me decía, oye, Iber, ¿dónde vas a comer? Yo, pues, no sé, pues vente a la casa, te invitamos a comer. Y eh, gente que vio por mí, y no solo por mí. Así es la comunidad de la iglesia, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sabes cómo también se sobrellevan las cargas unos de otros? Orando.
orando. Lo quiero decir con mucho respeto, pero ahí está. No dice que el pastor sobrelleve las cargas de todos, porque el pastor no puede, no solo este pastor, sino ningún pastor puede sobrellevar las cargas de todos, porque yo también tengo mis cargas. Yo también tengo mis complejos, mis luchas, mis dolores, mis frustraciones. Yo también, exactamente igual que tú, somos iguales, somos exactamente iguales. Y yo también tengo quien sobrelleve mis cargas y sobrellevo las cargas de otros. Pero esto es una cuestión de comunidad. Esto es una cuestión de estar unos sobrellevando las cargas de otros, porque dice que así se cumple la ley de Cristo. Ahora, verso 3. Porque el que se cree ser algo, y está hablando de este orgullo que decíamos antes, ¿no? Alguien dice, este tropezó, qué vergüenza, no puede ser posible. Ese es alguien que se cree algo, se cree, eh, pues, que nunca va a fallar, que nunca va a pecar, se cree todopoderoso, no sé. Dice el que cree ser algo, eh, no siendo nada, él no se ha dado cuenta que es pecador, piensa que él ya no es pecador, a sí mismo se engaña. Y cuando se engaña a sí mismo, no puede cumplir la ley de Cristo. No puede ser una herramienta para restauración de un hermano. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Esa frase es medio extraña, pero en el contexto es fácil entender que lo que está diciendo Pablo es, no te gloríes que tú no eres como el otro. Lucy, yo no soy como otros que se gastan su quincena. Lucy, yo no soy como otros que golpean a sus esposas. Yo no soy como otros que, oye, pero te estás gloriando en los defectos de otros, en las fallas de otros y en los tropiezos de otros. Dice, examina tu propia obra. Y entonces cada uno tendrá motivo de gloriarse. No gloriarse, la palabra gloriarse aquí no es una buena traducción. Unas versiones la traducen como una exultación, como una explosión de alabanza, ¿no? Pero no en otro, sino en lo que, wow, Dios, tú me has permitido eh, no engañar a mi esposa. Ha sido tu gracia, tu misericordia. Puedo glorificarte. Y no estoy viendo las fallas de los demás para pararme sobre eso. Eso es orgullo. Y eso no permite que otros sean restaurados. Y eso no me permite sobrellevar las cargas de los otros. Cada uno llevará su propia carga. En este sentido, el versículo 5 no es como una contradicción, porque parecería que en el versículo 2 dice, lleven las cargas unos de otros, y aquí dice, cada uno lleve su propia carga. Es que la palabra en el versículo 2 habla esto de pesos, y aquí en el versículo 5 literalmente es factura. O sea, ay, mira, él tiene que pagar 50,000 pesos. Sí, pero tú tienes tu propia factura. O sea, cada uno tiene que ver por sí mismo lo que tiene que resolver. O, puesto en el lenguaje de Jesús, no estés midiendo cuántas pajas hay en el ojo de tu hermano, porque tú tienes una factura, una viga en tu propio ojo. Resuélvela primero. Resuélvela primero. Entonces, en esta coinonía a la que Dios nos está llamando, número uno, está el privilegio de ser una herramienta de restauración de unos con otros. El que ha tropezado, poder ser el primero que corre a levantarle, a ayudarle a caminar. El que está cansado y cargado, poder ser el primero que corre en amor a ayudarle a cargar, a levantarse. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y es un versículo muy incómodo de predicar, porque lo que dice es
tal cual. Y es incómodo de predicar porque pareciera que yo estoy diciendo, a ver, yo que enseño la palabra, tengo que recibir de todos ustedes toda cosa buena. Ahí dice, el que es enseñado, haga partícipe, la palabra partícipe es koinonía, o sea, que compartan conmigo toda cosa buena al que lo instruye. Y, y te digo, es incómodo porque pareciera que pues me voy a parar aquí, estoy pidiendo cosas, pero si es la primera vez que te conectas a Semilla, en Semilla vamos verso a verso, o sea, estamos pasando por aquí porque nos toca. Aunque es incómodo, es lo que dice. Y déjame ampliar un poco el concepto. En Romanos capítulo 15, versículo 27, Romanos capítulo 15, versículo 27, dice, mm, eh, pues les pareció bueno, está hablando de una ofrenda que están llevando los gentiles de Macedonia, están llevando una ofrenda para Jerusalén. Les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, el Evangelio tuvo su cuna, digamos, ahí en Jerusalén, de ahí salieron los primeros discípulos, los que llevaron el Evangelio a otras partes, y por eso llegó el Evangelio a los romanos, porque los de Jerusalén lo enviaron. Entonces dice, si los gentiles, los de Roma, recibieron han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos, los romanos, ministrarles de los materiales. O sea, lo que está diciendo es, cuando recibes una bendición espiritual, no es una locura que tú retribuyas, no pagues, pero retribuyas con bienes materiales. En Filipenses capítulo 4, Pablo dice algo muy interesante. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Cuando está hablando de unas ofrendas que le llevaron los de Filipos le han enviado una ofrenda a Pablo y él está diciendo, voy a leerlo desde el versículo 15. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando pasé por Filipos, me fui a Tesalónica, solo ustedes me enviaron dinero para que pueda seguir haciendo la obra. Eso dice Pablo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Verso 17. No que busque dádivas. Pablo les aclara, no es que yo quiera exprimirlos y no es que quiera parecer lastimero y que pues tienen que apoyarme, si ustedes no me dan, ¿cómo va a avanzar el evangelio? No, no estoy buscando dádivas, no estoy buscando limosnas. ¿Te acuerdas lo que dice Alejandro Sanz? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Y es cierto. Cuando venimos a los tiempos de ofrendas y diezmos, no estamos hablando de limosnas. Las limosnas son lo que te sobra. Eso no es compartir. Pablo dice, no busco dádivas. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando tú y yo damos, hay un fruto que abunda en nuestra cuenta. No dice dinero que abunda en nuestra cuenta, sino fruto. Las personas, hubo personas, cuando empezamos a venir a Querétaro, hubo personas que nos hicieron ofrendas. No a mí personalmente, no es dinero para mí, sino para la comitiva, digamos, ¿no? Para pagar gasolinas, para pagar casetas. Incluso hubo alguien de aquí, desde Querétaro, que un miércoles en la noche, ni siquiera recuerdo quién, ¿tú te acuerdas quién? Alguien que se me acercó, no conocía a nadie, y ustedes saben que yo tengo prosopagnosia, o sea que no reconozco rostros, tengo que ver mucho a alguien para que lo pueda reconocer. Así, a primeras, no reconozco. Entonces,
alguien nos acercó y nos dijo, es que yo quisiera invitarles una cena. Yo sé que ahorita no pueden cenar porque se van corriendo en la noche hasta México, pero pues a ver si el fin de semana se pueden ir todo el equipo a cenar, y nos dio un sobre para que nos fuéramos a cenar. Ok, todas esas personas, ¿sabes qué? Cuando se establece la iglesia y al frente hay gente que conoce de Cristo y hay gente cuya vida es tocada y transformada por Cristo, reciben parte de su recompensa. Tal vez no aquí, pero habrá fruto en su cuenta en el cielo. Ahora, todo esto para decir qué cosa, que dice, haz partícipe al que te enseña, al que te instruye. Pero no estoy diciendo que, o sea, no es que ahora va a aparecer aquí mi número de cuenta y no, 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 nada que ver. No, no, no. Lo que dice Pablo es que la parte de la coinonía en nuestra manera de existir como iglesia tiene que ver en apoyarnos económicamente, compartir lo bueno. Yo no, no quiero decir mucho porque creo que si lo revelo voy a robarle la bendición a algunas personas, pero hay gente durante este tiempo de pandemia que ha decidido compartir de lo suyo con otros. Y algunos de la iglesia han recibido, algunos, a mí me ha tocado el privilegio de ir y llevarlo, pero nada más soy como el burrito de carga. Alguien ha extendido misericordia sobre otros, sin esperar nada a cambio, ni siquiera un aplauso. Y las personas que han recibido una ayuda ni siquiera saben de dónde provino. De eso está hablando Pablo. Y, y es bueno que, que sepamos participar de toda cosa buena, no solo de dinero. Digo, si a mí me mandaras un mensaje y me contaras, oye, pasó esto en mi casa y mi hermano está escuchando el Evangelio, ¿sabes qué? Eso es participar de toda cosa buena con el que te instruye. Y a mí me da mucho gusto recibir mensajes porque también hay mensajes bien difíciles, bien dolorosos, pero también hay mensajes de cosas que están participándonos buenas, ¿no? Los mensajes dolorosos no digo que sean ofensivos, sino por los que oramos y comparten dolores, y eso es bueno, pero también podríamos a veces ayudarnos enviándonos mensajes de buenas noticias, que también los hay. Entonces, participar unos con otros. eh, y ya, ¿no? Creo que es lo que está diciendo el versículo 6. Pareciera, algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia, creen que por el contexto de la carta, los Gálatas habrían dejado de sostener a sus pastores por estar escuchando a estos otros que venían desde Jerusalén y con sus doctrinas extrañas. Parecería que dejaron de sostener a sus pastores, y Pablo les está diciendo, no, 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 quien te enseña la palabra eh, no es malo que sea recompensado económicamente. Pablo a Timoteo lo que le dice es, el obrero es digno de su salario. Eh, y ya, solo diré que en Semilla, gracias al Señor, aún en este tiempo difícil de pandemia, difícil para todos, las cuentas de la iglesia han permitido que se paguen todos los gastos que se tienen que hacer. Y eso tiene que ver con la fidelidad, no de la gente con la iglesia, sino de la gente con el Señor. Yo nunca sé quién da, quién no da y cómo dio, ni cuánto dio, ni nada. Es un asunto del cual, gracias a Dios, yo no tengo acceso. Yo no tengo acceso a las cuentas de la iglesia. Hay un departamento de administración que se encarga de todo ese tipo de cosas, pero a veces sí me mandan reportes y me dicen, todo está cubierto para este mes. ¿Sabes qué es eso? Fidelidad de la gente de la iglesia, no para con la iglesia, para con el Señor, que se ve en la fidelidad para con su iglesia. Ok, versículo 7. Esto es tema de debate si cambió de tema o sigue hablando de lo mismo. Para la mayoría sigue hablando de lo mismo, de el dar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
ruina. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, si tus recursos los pones al servicio de tu carne, y ojo, tu carne no necesariamente estamos hablando de pecados inmorales. No estoy diciendo que te estás suscribiendo a cosas en internet pecaminosas y... No, 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 no necesariamente. Podrías estar poniendo tu servicio, tus recursos al servicio de tus gustos. Okay. No está mal que tú quieras ir a comer a un restaurante en que la cuenta te va a venir en 5,000 pesos. Okay. O sea, si tú tienes los recursos para eso y quieres hacerlo, no está mal. O sea, si tú ganas al mes 200,000 pesos y quieres ir a cenar una cuenta de 9,000 pesos, ¿sabes qué? Si es dinero honesto y honrado, como has trabajado, está bien, no hay problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que si solo estás sembrando en eso, chicos, vamos a ir al cine, a ver, palomitas, nachos, cine, entradas, 3,000 pesos, 5,000 pesos, qué bien. Chicos, vamos a ir a la iglesia, les voy a dar 10 pesos para su ofrenda del día de hoy. Es como que está desproporcionada la siembra. Y dice Pablo, si siembras para tu carne, vas a cegar ruina. Si siembras para tu espíritu, para el espíritu, vas a cegar, vas a recoger vida eterna. Y sabes que todos tenemos este problema, o sea, todos, es parte de nuestra naturaleza, no solo en la iglesia. Has visto cómo pues voy a arreglarme las uñas, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta arreglarte las uñas? 300 pesos. No sé cuánto cuesta, pero pongamos que 300 pesos. ¿Me vi muy bajo, más o menos? Más o menos, 300 pesos. Me siento mal, voy a ir al doctor, pues ahí al CIMI que cuesta 25, a la farmacia del ahorro que no me cobran y que es nomás... Es como que nuestra mente siempre funciona así, al revés, siempre funciona volteada. Pero en las cosas espirituales, Pablo dice, caminen en el Espíritu, caminen en el Espíritu, compartan, restáurense, sobrelleven las cargas unos de otros y siembren donde la cosecha va a ser espiritual. Te repito, si tú tienes los recursos para irte y gastarte tu dinero en una cena, gloria a Dios, no hay pecado en eso. Que nadie te haga sentir culpable. No, estás gastando mucho dinero. Pues es el dinero que Dios te dio. Y si lo quieres hacer así y el Señor te ha dado paz en eso, gloria a Dios. Pero que no sea solo ese lado de la balanza donde estás sembrando. Que no que pagar una cosa así no te cuesta, y cuando viene el tiempo de ofrendas y diezmos, híjole, 200 pesos, ya máximo 250, y es como que el problema no está en las cantidades de dinero, el problema está en que tu corazón no está siendo bien dirigido. Versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Sabes cuál es el problema que podemos tener? Que nos cansamos de hacer bien. Nos cansamos. Hay veces en que nos cansamos. El cristiano se cansa. No, pues ahora yo voy a empezar eh, no sé. Un tiempo a mí, por gracia del Señor, yo me acuerdo, estaba trabajando y empezó a irme muy bien en mi trabajo. Empecé a ganar un dinero que nunca en mi vida había ganado. Era una barbaridad. Estaba estudiando en el Instituto Bíblico y me dio Dios la oportunidad de pagar un mes la colegiatura de uno de mis compañeros del instituto. Y el siguiente mes dije, pues ya pagué una. Y, y me acuerdo que pues tuve que pensar, no, ok, pues si Dios me dio y me proveyó, no me voy a cansar. O sea, va el siguiente mes y va el siguiente mes. No te canses de hacer el bien. No te canses. No te canses de orar. No te canses de estirar la mano para ayudar a otro.
no te canses de hacer lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántas veces estaríamos a 10 minutos de llegar a la meta y ¡pum!, se te olvida? No te canses. El Señor Jesús contó la historia de un rey malvado al que acudía una viuda a pedirle que le hiciera justicia. Iba día y noche la viuda, iba día y noche la viuda, y este rey que era malvado al final dice, ¿sabes qué? La voy a escuchar nomás para sacármela de encima. Y Jesús está enseñando eso por contraste, porque esta es una mujer viuda. Tú y yo somos la esposa de Cristo. Este es un rey malvado. Nosotros no nos acercamos a un rey malvado, sino nos acercamos a un Señor, a un Dios todopoderoso y bondadoso, cuya misericordia se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, si esta viuda era insistente y persistente, ¿cuánto más nosotros debemos persistir en hacer lo bueno? Porque un día, dice Pablo, cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, me encanta que no pone un estándar, no dice, pues cada quien tiene que dar 5,000 pesos, porque para algunos 5,000 pesos será una fortuna y para otros 5,000 pesos es lo que gastas en un día de súper a la rápida. Y Pablo no dice cuánto, solo dice según tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Estamos llamados a cuidarnos. ¿Y sabes qué? Yo lo he visto en esta temporada de pandemia, lo he visto así, pum, de unos para otros, de unos para otros, de unos para otros. Y si yo pudiera contarte todas las cosas que he visto y que no puedo hacerlo porque pues respeto la privacidad de muchos, la iglesia está funcionando. La iglesia está haciendo luz. Verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos piensan que Pablo lo que está diciendo es que tiene un problema en la vista y por eso al escribir escribe con letras grandes. Normalmente en aquella época las cartas no se las escribía uno mismo, sino que uno se los dictaba a un amanuense, a un escriba, y el escriba es el que tomaba nota y iba escribiendo. Y al final Pablo tenía la costumbre de decir, a ver, préstame la pluma, y él escribir la salutación final con su propia mano. Entonces parece que en este punto él toma la pluma y empieza a escribir, y lo primero que dice es, miren qué grandes letras estoy escribiendo, qué letrotas tengo que escribir. Muchos piensan que tiene que ver con un problema que tenía en los ojos, un problema que tenía a través de enfermedades, y a eso se refiere. Pero puede ser, o sea, no digo que no sea así, pero no tendría mucho sentido en el contexto de la carta. Otros piensan que lo que está diciendo Pablo es como presten atención. Es como el día de hoy, a lo mejor que escribimos en computadora y así, diríamos, mira, te lo estoy poniendo en negritas con subrayado y en itálicas y font 36, fuente, tamaño de letra 36. O sea, es como énfasis, énfasis, escúchenme. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos que vienen y que quieren que ustedes agraden a Dios, pero en su carne, cumpliendo la ley, guardando el sábado, cumpliendo las dietas, que ya vimos que eso no sirve para nada. En cuanto a salvación, no sirve para nada. No es que en sí mismo es inútil, simplemente no sirve en cuanto a salvación, no funciona, es querer agradar en la carne. Dice, ellos los están obligando a ustedes a circuncidarse por una razón, no quieren padecer persecución por causa de la cruz. Pablo, ¿por qué padece persecución? Por predicar a Cristo y a este crucificado. Si nosotros predicáramos otra cosa, no padeceríamos persecución, dice Pablo. Y ellos lo que están haciendo es abandonar no a Cristo, sino la cruz de Cristo. ¿Sabes qué? La cruz de Cristo es una ofensa para la humanidad. Porque la cruz de Cristo lo que dice es, no puedes. En un mundo en el que escuchas, tú puedes,
tú eres un campeón. La cruz dice, no, no puedes. Esta es la marca de que no puedes ser salvo por ti mismo, que no hay nada bueno en ti. Humilla mi ego, humilla todo, pero al que se humilla, Dios lo recibe mientras que ve de lejos al orgulloso. Por eso la cruz es tan desechada. Vivimos el día de hoy en un mundo en que el evangelio tiene que ver conmigo, cómo ser salvo, cómo ser sano, cómo ser rico, cómo ser, y poco con la gloria de Dios, cómo glorificarle, cómo ser un seguidor de Cristo para que Él sea exaltado. Y dice, estos hombres son carnales, los quieren obligarse a ustedes a circuncidarse solo porque tienen miedo de padecer la cruz de Cristo, la persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, ¿los has visto guardar la ley? Nel, no lo hacen porque no se puede. Es solo una pantalla. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Lo que quieren es decir, miren, yo lo convencí a aquel, lo convencí a aquel, lo convencí a aquel, lo convencí a aquel, soy lo máximo. Básicamente lo que está diciendo Pablo es que no jueguen contigo. O sea, Cristo se vio por ti. Estos quieren usarte. Y es bien doloroso ver a gente que no lo puede ver y decide caminar hacia la esclavitud en una religión. Verso 14. Ellos quieren gloriarse en ustedes. O sea, ustedes son simplemente un trofeo, algo para exhibir, algo que ellos poseen. Pero dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para mí lo único que cuenta es la cruz. Si me persiguen por eso, no importa. Lo que cuenta es la cruz. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Solo a través de la cruz Pablo dice, el mundo no me importa. Y yo no le importo al mundo. No importa. Ya no quiero ser famoso, ya no quiero ser... la verdad es que todo aquel que estudia música dentro de sí mismo tiene un deseo de ser famoso. Queremos ser estrellas. Yo eso, pues por eso dejé mi casa, mi familia, vine a México por ser rico y famoso. Ahora soy rico en proteínas, pero nada más. La cruz puede apagar todo y glorificar a Cristo. Y Pablo dice, solo en la cruz el mundo me es crucificado y yo al mundo. La verdad, desprecio lo que el mundo me ofrece y el mundo me desprecia a mí, pero no importa. Me recuerda como Jesús dice, puestos los ojos el escritor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de sí, menospreció el oprobio. O sea, Jesús, Hebreos capítulo 12, cuando caminó hacia la cruz, menospreció la vergüenza. No la tomó como algo valioso, como algo que haya que considerar. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Pablo dice, la cruz me permite hacer todo esto a un lado. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión. O sea, así como ellos pueden, no, pero es que yo soy del pueblo de Israel, yo soy circuncidado, puede haber orgullo del otro lado. Yo no, ¿para qué crees? Yo no me... O sea, dice, para Cristo no vale ni uno ni lo otro. O sea, los aspectos religiosos no valen. Sino que es lo que vale, una nueva creación. El nacer de nuevo es lo único que cuenta. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Creyendo que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que Cristo es la provisión de Dios para pagar por nuestros pecados, que murió y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Creer eso es lo único que vale. Cuando lleguemos un día al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿ibas a Semilla? Porque no va a importar. ¿Eres pastor? Tampoco va a importar si eres pastor o no.
Eh, ¿Dabas tus diezmos? Tampoco va a importar. Ahora, ¿estudiabas verso a verso? Tampoco va a importar. Lo importante es que hemos nacido de nuevo, estamos en la familia de Dios. Y porque estamos en la familia de Dios, hay cosas que hacemos, no para estar, sino porque estamos. Pablo dijo, es la comunión, la restauración, sobrellevar las cargas los unos de los otros, participar unos con otros. O sea, eso no es para ser parte de la familia, es porque somos parte de la familia. Y dentro de la familia puede haber judíos y cristianos y griegos y de todo. Eso es lo que importa, una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, ¿cuál regla? Ser una nueva creación. ¿Y qué es lo que importa? El Evangelio. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esa última frase, al Israel de Dios, es súper confusa. Hay muchos esfuerzos de traducirlo. Ninguno es del todo satisfactorio, pero probablemente lo que está diciendo Pablo es que lo ha dicho en la carta y lo dice en Romanos, que judío no es el que es judío en la carne, sino el que tiene la circuncisión en el corazón. No es judío el que desciende, digamos, genealógicamente de Abraham, sino aquel que ha creído en el Señor. Entonces lo que está diciendo es que a los que anden conforme a la regla, esta regla del Evangelio de la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos. Y ese y lo podrías traducir como o sea, o como simplemente no traducirlo, al Israel de Dios, es decir, a los verdaderos adoradores de Dios, que pueden ser judíos o pueden ser cristianos, que adoran al Dios verdadero. Judíos en el sentido de que provienen del judaísmo o gentiles, ¿no? Y me encanta cómo termina la carta. Fíjate, Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause más molestias. O sea, lo que está diciendo, ¿saben qué? No lo voy a volver a discutir. No lo voy a volver a discutir. O sea, ni me pregunten, oye, ahora dicen que tenemos que, ¿sabes qué? No lo voy a discutir. No me causen más molestias. Ya, este tema ya lo dejé claro, lo hablamos cuando estuvimos en el Concilio de Jerusalén, lo vamos a ver así. Pablo ya dice, de esto, nadie más me cause más molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y esa última frase es muy poderosa, porque no está hablando de las marcas del Señor Jesús como, como la circuncisión, y tampoco como los estigmas, ¿no? Que se le hacen aquí las marcas. No, lo que está diciendo es, yo sí soy siervo de Cristo. Y he pagado el costo y lo voy a seguir pagando. A los corintios, Pablo en 2 Corintios capítulo 11 les dice, eh, he sido azotado, he naufragado, me han dado varas, he sido encarcelado. Esa es la marca que tiene Pablo. Es como si le dijera a estos que están queriendo meter doctrinas, a ver, ¿y tú qué has hecho? Ah, hay en Facebook grupos de amigos y de personas que son muy teólogos, ¿no? Y ahí están juzgando, no, es que la iglesia debería ser así, los pastores deberían ser así, las iglesias, la iglesia, la música debería ser, y deberían poner, y deberían, así como que están ahí hablando y hablando, y lo que se debería hacer, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, pero no los ves ni levantar una cuchara en su iglesia. Nunca han, a no ser que fue por obligación, pero nunca han sabido lo que es escuchar a personas. Es como, conoces gente que no tiene hijos y te dice, ay, a tu hijo deberías hacer esto, deberías hacer aquello, deberías hacer aquello, y no, a tu hijo deberías hacer. Bro, ponte en mi lugar. O sea, tú no tienes hijos. Estás hablando nada más porque tienes lengua. Ponte en mi lugar. Pablo dice, estos que están hablando solo porque hablan, yo tengo en mi cuerpo las marcas de haber seguido a Cristo. He pagado el precio. Por eso dice Pablo, no voy a discutirlo. Si tengo que hablarlo, lo tendrá que hablar con Pedro, que lo va a hablar en el Concilio de Jerusalén, lo hablará con Santiago, lo hablará con muchos otros, pero con estos que hacen playback,
fonomímica, pantomima, dices con ellos, no tengo nada que hablar. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y termina como tiene que acabar toda carta, encomendándonos a la gracia. Pablo, cuando se reunió en Mileto con los pastores de Éfeso en la playa, al final, cuando les está despidiendo, les dice, no los voy a volver a ver más. Les dice, los encomiendo a la palabra y a la gracia de Dios que tiene poder para sobreedificarlos. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, no necesitan otra cosa sino la gracia de Cristo. Entonces no vamos a discutir más el asunto. Qué bonito que el Señor termina en esta carta recordándonos que no estamos solos. Y no estamos solos con un propósito: poder glorificar a Cristo mostrando que hay amor entre nosotros. El fruto del Espíritu es amor. Y la manera de sobrellevarnos en ese amor es participando en la restauración unos con otros, sobrellevando las cargas unos con otros, participando toda cosa buena que tengamos unos con otros, permaneciendo, perseverando sin cansarnos en estas cosas, haciendo cada que haya oportunidad, haciendo bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y haciendo a un lado, ya no voy a discutir con los que quieren arrastrarme a la religión y que tengo que hablar de cierta manera y que tengo que cumplir ciertas normas y que tengo que cumplir ciertas reglas. Buscamos cumplir la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo está la plenitud de lo que Dios quiere. Y por supuesto, esto no es posible si no hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, simplemente estás abrazándote a otra religión. Y también va a terminar en el mismo lugar. Y solo nacemos de nuevo cuando hemos entendido la gracia. Así que, como dice Pablo, que la gracia de nuestro Señor esté sobre nosotros. Vamos a orar antes de celebrar la cena de nuestro Señor. Padre, gracias porque tú eres el que hizo la obra y el que la sostiene. Tú eres el que nos ha levantado del polvo y nos ha sentado a tu mesa. Tú eres el que extendió su mano sobre nosotros cuando estábamos siendo enemigos tuyos. Tú curaste nuestras heridas que nos hicimos, Señor, en nuestro pecado. Tú nos has dado una esperanza. Ahora, ayúdanos, Señor, a responder de manera correcta y adecuada. No por obligación, sino porque has conquistado nuestro corazón y nuestro afecto y nuestra pasión y nuestra mente de tal manera que ahora lo que queremos es adorarte. Ayúdanos a considerarnos crucificados ante el mundo y a crucificar al mundo ante nosotros, que ya no tenga más impacto, que grite todo lo que tiene que gritar, pero que sepamos que no tenemos por qué obedecer las demandas ni del mundo ni de nuestra carne. Que tu gracia, Señor, nos envuelva y de esa manera podamos glorificarte en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.